Probablemente usted ha visto en esas películas viejas y no tan viejas de Disney cuando sale esta bruja malvada y se pone frente al espejo y dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y siempre esta mujer estaba acostumbrada, o esta bruja o este personaje estaba acostumbrado a que el espejo le dijera justamente lo que ella quería. Hasta que un día apareció otra persona más linda que ella, no me acuerdo cuál princesa. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el espejo siempre le decía lo que ella quería. A veces para nosotros, los creyentes, la oración se convierte en el espejito, donde nosotros nos acercamos, nos ponemos enfrente y decimos algo esperando que se haga nuestra voluntad, esperando escuchar la respuesta de Dios diciendo, tú eres el más bonito. Y evidentemente la oración no funciona así. Para muchos de nosotros quizás la oración ha sido por mucho tiempo un tabú, un amuleto de la buena suerte o un lugar donde ir y que mis caprichos sean todos complacidos como si fuera un genio de la lámpara. Y la oración no es así. La oración es parte esencial de la vida de un creyente, de una persona que ha conocido a Cristo por la fe, que le ha recibido en su corazón, que ha puesto su confianza en Él y que ahora vive una vida entregada al Señor. Y la oración es un principio esencial, es básico. Si hay cosas que no podemos descartar de nuestro andar con el Señor, es la palabra de Dios y la oración. Y en ese capítulo 6 de Mateo, Él nos presenta dentro de estas esenciales, como ya estudiamos la semana pasada, nos presenta el tema de la limosna, de cómo dar en secreto. Pero también nos va a hablar de la importancia de orar constantemente en secreto. Y le pido algo. Si usted no se va a acordar nada más de este mensaje, si estos próximos 35 minutos no se va a acordar nada más, lleve esto en su mente. Las escrituras nos llaman a orar constantemente en privado. Y es un hábito que no puede ser religioso. Para un religioso, el arrodillarse y orar y repetir una oración, el rezar una oración, es muy simple. Evidentemente no va a ser constante. Pero la actitud que señala Mateo y el resto de las escrituras es la importancia de orar constantemente en privado. Y vamos a ir entendiendo, o por lo menos intentar dibujar un muy sencillo cuadro de lo que implica una vida activa de oración. Por ejemplo, para los judíos la oración era fundamental 3 veces al día, por lo menos. Fíjese cómo el Salmo 55:17 nos habla en cuanto a esto. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esta es la actitud del judío piadoso, que constantemente se encuentra en oración delante del Señor. Y este es el principio de la oración constante en privado. Vuelvo e insisto, el religioso va a orar de ciertas maneras algunas veces durante el día. El Hijo de Dios, aquel que ha encontrado en las Escrituras esa intimidad con el Señor, va a estar orando constantemente en privado. Y es el llamado urgente, urgentísimo que el Señor nos hace a que nos concentremos, más en un tiempo como el que estamos viviendo, nos concentremos en tiempos constantes de oración. La oración es un principio esencial. Y por favor compartamos algunos textos donde de una manera muy enfática, muy clara y muy sencilla, el Señor nos enseña, o la palabra nos enseña, cómo tenemos que orar. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Estemos constantemente orando. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es la enseñanza también del libro de Romanos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, también nos enseña sobre esta realidad de la oración, diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una oración sin culpabilidad, totalmente presentándonos delante del Señor con una actitud correcta de oración. Esta es la enseñanza que nos hace la Escritura en cuanto a la oración, constantemente, en todo lugar. E insisto, la oración privada o la oración constante en lo privado es lo que busca el Señor. Ahora, hay otro pasaje muy importante en el Evangelio de Lucas capítulo 18, donde también encontramos un par de parábolas que nos animan y nos enseñan en cuanto a la oración. En Lucas 18, del 1 hasta el 14, leo para ustedes algunos textos, no todos. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y esta viudita venía todos los días a insistirle que le hiciera justicia. Y este juez injusto, era un hombre que se caracterizaba por no tener temor de Dios, por no tener temor de los hombres, pero una viejita, una humilde y sencilla viudita, se presentaba todos los días, a todo momento, constantemente, insistiéndole en que le hiciera justicia. El juez respondió positivamente diciendo: me tiene harto, con tal de que me deje en paz y no venga aquí todos los días, le voy a conceder lo que ella está pidiendo. Y la parábola continúa: si el juez injusto concedió a esta pobre viuda lo que quería, cuánto más el juez justo, que es nuestro Dios, va a oír nuestras oraciones. Después de esto aparece otra oración: el publicano y el fariseo. El fariseo era aquella persona legalista, orgullosa, jactanciosa, que creía que tenía todo en sus manos, una gran comunión con Dios, pero era un legalista, era un hipócrita, que el Señor Jesús habla fuertemente a ellos en todos los evangelios. Y se contrasta con la oración de un publicano, de un cobrador de impuestos, de un grupo bastante bajo en la sociedad judía, despreciado por los judíos porque estas personas cobraban impuestos a los judíos en sus tierras para pagarlos a Roma. Así que un publicano era vista como una persona de clase muy baja, de negocios dudosos, y realmente una persona que no era bienvenida, diferente a un fariseo, era un hombre hipócrita que se hacía una imagen en la sociedad. Estas dos personas llegan al templo y van a orar. Y primeramente el fariseo habla consigo mismo y él hace una supuesta oración, pero el texto de Lucas dice que el fariseo, puesto en pie, ¿sí?, oraba consigo mismo, se estaba autoidolatrando. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como el resto, porque hago esto, diezmo, ofrendo, ayuno, oro, soy increíble, Señor, ¿qué harías sin mí en esta vida? Después aparece el publicano, y el publicano dice la palabra de Dios que ni siquiera quería levantar su cabeza por vergüenza, por temor, y su oración era: Señor, sé propicio a mí, pecador. Él bajó su cabeza, él reconoció su pecado, él entendió quién era delante del Señor y qué es lo que el Señor podía hacer en él. Luego termina Jesús diciendo: ¿cuál de ellos creen ustedes que descendió primero justificado? Evidentemente el publicano, por la actitud en una oración correcta, no una oración religiosa. Volvemos al punto. El Señor busca que constantemente oremos en privado, una vida privada sin que nadie lo sepa. Bien, igualmente como estudiamos con la limosna, que no sepa mi derecha lo que hace mi izquierda. En la oración nadie más necesita saber que estoy orando. Y ojalá, y sería maravilloso que pudiéramos invertir muchísimo tiempo en oración, pero que este tiempo nadie lo sepa. Es algo íntimo entre Dios y yo. Es esa conversación hasta cómplice, que tomamos un café con una persona, conversamos y nos deleitamos hablando. Tengo un par de amigos con quienes nos sentamos y tomamos café y hablamos durante horas de todo un poco. Y es esa intimidad, esa amistad, esa cercanía lo que permite que esas cosas sucedan. Cuanto no más con un juez justo como lo es el Señor con nosotros. Y para seguir hablando de oración, ¿cómo no mencionar la oración que Jesús hizo en uno de los momentos más duros de su vida terrenal, en el huerto de Getsemaní? Cuando el Señor ya sabía lo que iba a enfrentar en unas pocas horas, cuando había pasado la cena, cuando había salido Judas, cuando había sucedido todo lo que está entre Juan capítulo 3 y Juan capítulo 18, el Señor sale al huerto de Getsemaní, un lugar que no era desconocido para él, sino que habitualmente iba a estos lugares a orar. Él lleva a los suyos, aquellos que le van a fortalecer, y les dice: oren conmigo. Y el Señor se adelanta un poco y comienza a ir a orar. Cuando vuelve, sus discípulos están dormidos. Y Él les dice: oren, oren, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, oren. Pero el Señor, orando al Padre, sabiendo lo que habría de enfrentar, dicen las Escrituras que su oración fue tan intensa, tan emocional, que grandes gotas de sangre salían de su frente y se mezclaban con su sudor, por la presión en todo ámbito, física, emocional y espiritual, que el Señor Jesús sentía en ese momento, por lo que habría de hacer en unas pocas horas, que era cargar el pecado de la humanidad en la cruz. Qué oración más íntima, más personal. Señor,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad. Es lo que los evangelistas resumen de esta oración. Pero Jesús no solamente dijo eso. Y nunca sabremos, al menos en este mundo, qué fue lo que él dijo en esa oración. Pero sin duda alguna es el Cristo encarnado clamando al Padre antes de enfrentar la cruz. ¿Cómo pudo orar Jesús? No fue una oración aislada ni fue corta. Habían 3 años por lo menos de constante oración privada, él y el Señor. ¿Cuántas veces, y búsquelo usted en las Escrituras, el Señor se iba aún de madrugada o pasaba toda la noche en algún lugar apartado orando? ¿Qué dijo? No lo sabemos. Ni tampoco él quería que supiéramos qué es lo que estaba diciendo. Pero sin duda la oración constante en privado fue característica de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la oración, así como la limosna, es una esencial de la vida cristiana, una esencial privada, donde nadie necesita saber lo que estamos haciendo. Nadie necesita saber cuánta limosna usted dio a una persona en necesidad. Hágalo en privado, que nadie lo sepa. Y si de rebote, como decimos, alguien lo ve, es para glorificar al Señor. La oración de la misma manera, hágalo en privado. En un lugar en su casa, en su trabajo, mientras maneja, mientras corre, mientras está en el supermercado, en cualquier lugar, ore, converse con el Señor y escuche lo que Él le va a decir, probablemente no en forma audible, pero los pensamientos y la palabra de Dios que Él ponga en su mente y en su corazón son parte de la respuesta que el Señor va a darle por esta oración constante en privado con Él. Por eso, estamos hablando entonces en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, esta contracultura cristiana, y me encanta ese concepto y deberíamos desarrollarlo muchísimo más, porque se trata de una vida contraria a lo que la cultura tanto cristiana, religiosa, que lamentablemente se da, como la cultura del mundo presentan. El llevar la carga 2 millas, el de si me piden algo, dar más, el de orar por los enemigos, el de perdonar a todas las personas, el de mostrarse con gracia y misericordia indiferentemente de las circunstancias. Es esa contracultura que John Stott en su comentario del Sermón del Monte nos presenta y nos anima a vivir una contracultura cristiana, un testimonio, una luz, un ejemplo a un mundo que se pierde y a una iglesia que lamentablemente se va apagando cada día más. Por lo que entonces nosotros como creyentes necesitamos dejar de aparentar piedad. Hermanos, amigos, queridos, es muy triste y es muy complicado cuando hablamos con personas creyentes que tienen, llamamos conocimiento, tienen conciencia de Dios, tienen una cercanía con el Señor y sus palabras y sus respuestas ya son prefabricadas, son predefinidas. Hay algo que yo personalmente no logro entender y creo que es parte de estos síntomas que vivimos, es que en ciertos lugares las personas creyentes, en vez de decir hola, ¿cómo está?, dicen Dios le bendiga, lo cual no está mal. Yo creo que es una práctica bastante interesante, bastante buena. A mí lo que me ocupa en pensar es si realmente estas personas que en lugar de decir hola o adiós, le dicen Dios le bendiga, realmente lo están sintiendo. Realmente están entendiendo, más que sentir, entendiendo el concepto de lo que se está diciendo. Me preocupa que sea un síntoma de una religión, porque es simplemente un saludo y una forma de saludarse, y no hay nada malo en esto. Si usted lo hace, tiene toda la libertad del mundo para hacerla. Mi preocupación y lo que me pone un poco alerta es si realmente lo está diciendo con el sentido, con la pasión, con el fundamento correcto, o simplemente es una tradición aprendida que la estoy repitiendo porque sí. Esa es la religiosidad de la cual tenemos que salir. De las respuestas prefabricadas correctas, en lugar de los principios que tenemos que tener. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, varias veces personas me han dicho, en cuanto a una situación, es que no sabía que había reglas o no conocía que estaba esta regla. ¿Cuál regla? No hay reglas, hay principios y verdades absolutas que rigen nuestra vida y nuestro ministerio. Pero creo que
Cuando entendamos nosotros el valor de los principios, creo que las reglas van a ser simplemente algunas normas, algunas guías. No van a ser palabra final y absoluta. Nos gusta como cristianos autoponernos reglas y autoponernos presiones para que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo las cosas bien cuando cumplimos una u otra regla. El Señor en el Antiguo Testamento repetidas veces dijo: estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus fiestas, de sus celebraciones, porque su corazón está lejos de mí. Y toda la religiosidad que estaban haciendo era distante, su corazón estaba lejísimos del Señor. Proverbios también nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, porque es el centro de nuestra vida, porque es el modificador de nuestra conducta, porque es donde atesoramos lo más valioso para nosotros. Por lo tanto, seamos críticos en cuanto al desarrollo de nuestra fe. ¿Cómo desarrollamos nuestra piedad? ¿Oramos de pie, con palabras que habitualmente no usamos, con tonos de voz que no son los nuestros? ¿O realmente tenemos la habilidad de entrar al cuarto y quizá con lágrimas o con sentimiento hablamos con el Señor diciéndole lo que sentimos, por lo cual sufrimos, por lo cual estamos alegres? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es nuestra oración? Porque es esencial en la fe de los creyentes que podamos desarrollarla de acuerdo a lo que el Señor quiere. La semana pasada hablamos también de una esencial de la limosna y resumimos el concepto de la limosna en algunos llamados. Y dijimos que estamos llamados a compartir lo que tenemos, lo que Dios nos da lo compartimos. Estamos llamados a hacer tesoros verdaderos con el corazón, hablando de Lucas capítulo 12, de guardar tesoro en la eternidad. Y también ya hablamos de que estamos llamados a saber cómo usar los recursos que Dios nos ha dado. Y dijimos de que es más pobre el que da para ser visto que el que recibe por necesidad. No es tan pobre, la persona que recibe una limosna no es tan pobre como aquella persona que da para ser vista. Hay una pobreza increíble, emocional, espiritual, de vida, en aquella persona que da para ser visto. Es pobre. Dijimos entonces que este sermón del monte en Mateo capítulo 6 era expresión interna de Mateo capítulo 5. Lo que interiormente sucede en nosotros cuando atravesamos Mateo capítulo 5 se manifiesta externamente cuando vamos por capítulo 6. Y dijimos también que la declaración principal de esta serie es la siguiente: cuídense de no practicar su propia justicia delante de la gente para llamar la atención y ser admirados. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará recompensa alguna. Y citamos también las palabras de Samuel Pérez Millo en su comentario a Mateo cuando él dice: la verdadera piedad no consiste en apariencias externas, sino en realidades internas que conducen a una determinada manera de ver, entender y actuar en la vida. El hecho, hermanos, de ver, de entender y de actuar porque sí es vacío. Pero cuando hay un Mateo capítulo 5 que nos mueve a ver, actuar y entender, es una obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes y lo que Él está desarrollando en la vida de una comunidad como nuestra iglesia. Por tanto, vamos a ver en esta mañana Mateo capítulo 6, versículos del 5 hasta el 8, nada más. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Por tanto, la oración es un acto, como dijimos desde el principio, un acto constante en privado con el Señor, cuando nadie nos ve. Cuando estamos solos en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando manejamos, cuando corremos, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos solos trabajando en nuestra oficina, etc. Esa conversación con el Señor, el ir hablando e ir escuchando su voz como Él nos marca, es el principio que Mateo nos quiere enseñar a todos nosotros. Por tanto, algunos aspectos de la oración
y quiero mencionarlo muy rápidamente, podemos entender, por ejemplo, que Jesús pasaba la noche orando, según Mateo 14:23. También hablamos de que tiene poder para actuar sobrenaturalmente. Cuando habla de la expulsión de un demonio de una persona, solamente sale con ayuno y oración, con una dedicación más íntima a estos temas. Cómo Jesús oró antes de ir a la cruz. Cómo la iglesia en el libro de Hechos oraba juntos. Cómo perseveraban en la comunión, el partimiento del pan. Cómo los apóstoles se enfocaron en la palabra y en la oración. Cómo la oración movió a que Cornelio fuera a buscar a Pablo. Cómo está relacionada con la resurrección de personas. Cómo un no creyente como Cornelio daba limosna y oraba constantemente al Señor. Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel. Pablo enviado a las misiones. Pablo estaba preso en Filipos y fue liberado por la oración y la adoración. Pablo ora con los ancianos de Éfeso, ora por los enfermos. La oración fue el sostén terrenal del Señor Jesús, así como parte de las bases de la fundación de la iglesia. ¿Qué es entonces para nosotros la oración hoy? ¿Es simplemente una parte más de la liturgia dominical? ¿Es simplemente la regla que tengo que cumplir para estar bien con Dios y poder tener tranquilidad? Porque si me senté, leí un capítulo de la Biblia y oré por 5 minutos, estoy bien con el Señor según un criterio religioso y que es totalmente errado. La oración es un constante privado con Dios, una conversación entre Dios y yo, respetuosa, honrosa, en comunión, en intimidad, donde, como dice Romanos, venimos Abba Padre, y esta expresión Abba es una expresión de la cercanía, de la comunión, de la seguridad que tiene un hijo con su padre, que en nuestras palabras costarricenses podría ser traducido como el papi o como papito. Evidentemente no estoy animando a que oremos diciéndole papi al Señor por un tema de respeto, pero es ese sentimiento. Me acuerdo muchas veces cuando puedo ir donde mis padres y hablar, porque sé que son mis padres, o con mi esposa hay una relación tan íntima, tan cercana, que me acerco a hablar de cualquier cosa con toda tranquilidad. Esa es la intensidad de intimidad que tenemos que tener con el Señor a través de permanecer en la palabra y ser constantes en la oración. Es esencial para el desarrollo de nuestra fe. Ahora, cuando continuamos en Mateo capítulo 6, nosotros, al igual que hicimos la semana pasada con la limosna, nosotros podríamos orar, podríamos no orar, que es una opción. Si usted dice, ese tema de oración es muy complicado, muy desgastante, no entiendo cómo funciona, no voy a orar. Bueno, que el Señor actúe en la persona que piensa de esa manera. Pero la persona dice, no, sí, yo voy a orar, bien, pero comienza a orar, o puede orar de dos formas. Puede orar diciendo, como los hipócritas, o actuando como los hipócritas, como los fariseos, públicamente, para ser visto, para aparentar una supuesta piedad, para cumplir una regla que me va a hacer estar en comunión con Dios. O puede esta persona, o podemos nosotros, desarrollar una relación íntima con el Señor en privado en cuanto a la oración y la cercanía que tenemos con Él. Ahora, ¿cómo ora o cuáles son las características de una oración hipócrita de un fariseo? En primer lugar, y valga la redundancia, la oración de los fariseos es una oración hipócrita. Bien, Mateo capítulo 6 habla, cuando oréis no seáis como los hipócritas, aquellos que les encanta ser vistos en las plazas, ponerse en pie, abrir los brazos o levantar las manos y cambiar el tono de su voz y usar palabras que probablemente ni ellos mismos comprenden para hablar con el Señor y ver cuán piadosos somos. Una oración de esta característica probablemente, no podemos juzgar los corazones de todos, pero probablemente sea una oración falsa, una oración no cumpliendo el principio esencial de privacidad. En segundo lugar, la oración de los fariseos es una oración idolátrica. ¿Por qué? Hay un concepto muy importante cuando hablamos del pecado que atesoramos nosotros en nuestro corazón y hablamos de la vieja naturaleza. Hablamos de que ponemos ídolos en nuestra vida, y un ídolo no necesariamente es algo, una imagen o algo que está físicamente presente, sino que es lo que ocupa el lugar de Dios. Y algunas veces nosotros ponemos ídolos
Y esos ídolos pueden ser algún tipo de pecado, como la mentira, como la inmoralidad, como el orgullo, ¿bien? Y ese es mi ídolo, ¿bien? Y es el centro de mi vida y todo gira en torno a este ídolo. Pero en otro caso, como este, por ejemplo, los fariseos oraban de manera idolátrica porque lo hacían no para que Dios fuera exaltado, sino para que ellos fueran vistos. La oración de los fariseos es hipócrita. También la oración de los fariseos es egocéntrica. Déjenme decirle rápidamente la definición de egocéntrico. Egocéntrico es, según la Real Academia Española, una exagerada exaltación de la propia voluntad hasta considerarla como el centro de atención y actividad general. Yo soy el centro, no es Dios. Por eso cuando yo oro, me pongo en pie, cambio el tono de voz, elijo palabras incomprensibles y oro para que todos vean cuán piadoso soy y cuánto deberían glorificarme y adorarme a mí porque soy la cosa más grande de este mundo. Esa es la oración de los fariseos. Esa es la oración de una persona que no está glorificando al Señor. Son oraciones hipócritas, idolátricas, egocéntricas. Son oraciones baratas. Son oraciones baratas porque la recompensa, según el texto bíblico de Mateo capítulo 6, la recompensa es: los hombres ya te vieron, esa es tu recompensa. Qué barato, qué pequeño, qué simple. Pero por otro lado, y es lo que nos anima a nosotros a poder desarrollar este esencial, es la constancia privada en la oración, donde nadie me ve, donde nadie me dice qué piadoso que es usted, cuánto tiempo ora, donde nadie sabe cómo oro, qué digo o qué invierto, porque es mi relación privada con el Señor. Al igual que mi tiempo o que nuestro tiempo en las Escrituras, nadie tiene que saber cuánto tiempo o no paso en la palabra de Dios, cuánto tiempo leo o estudio la Biblia, cuánto tiempo oro, a cuántas personas le testifico de Cristo, cuánto procuro hacer cosas en pro de mi desarrollo espiritual y de mi fe. Nadie tiene que saberlo. Es muy íntima. Es algo muy, muy personal, muy privado. Entonces, si el fariseo ora de una manera hipócrita, idolátrica, egocéntrica y barata, vamos a contrastar al fariseo con el discípulo. ¿Cómo ora un discípulo del Señor? Según Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. En primer lugar, ora en forma privada, donde nadie lo ve. Y esta oración privada no solamente es privada, sino que es constante. No es aparto mi tiempo de 6:15 a 6:30 para orar. Es un orar sin cesar, como dice Tesalonicenses. Es un constantes en la oración, como dice Romanos. Es el de levantar las manos y de involucrar y postrarnos de toda forma, física, emocional, espiritualmente, postrarnos delante del Señor para conversar con Él. O puedo estar sentado en este sillón conversando con el Señor. O puedo ir manejando, puedo ir corriendo, puedo ir en donde sea, en una constante comunicación con el Señor. Él y yo, y nadie más. El discípulo ora en privado y la oración del discípulo también es íntima. En segundo lugar, es íntima. Es algo que nadie más tiene que saber ni ver. Hay un libro, no es bueno teológicamente, pero narrativamente es interesante. Es el libro, la novela de La Cabaña. No sé si usted lo ha leído, pero este libro es muy interesante, o esta novela es muy interesante como ficción, porque presenta la historia de un hombre que no lo voy a contar mucho por si lo quieren leer, bien, pero es muy interesante como una novela ficticia. El punto es que esta persona, bien, este hombre, se encuentra con Dios, bien, y Dios se presenta físicamente delante de él en un lugar muy, 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 muy bonito. Ahora, Dios se presenta como una mujer negra, con todas las características y el sabor que tiene una mujer negra, una mujer de unos 40 a 45 años, negra, con todo el sabor, toda la alegría. Y él dice, ¿usted es Dios? Sí, soy Dios. Bien, Jesús se presenta como un hombre sencillo, trabajador, carpintero. El Espíritu Santo se presenta como una jovencita muy, muy alegre, muy, muy, muy jovial. Y aunque el libro teológicamente es un desastre, la narración de este libro, al menos a mí lo que me hizo pensar fue el acercamiento natural que tuvo a Dios. Y en un momento, y quiero aclararlo, es simplemente una ficción. En un momento se sientan a desayunar y conversan y hablan, y las preguntas que Dios
esta mujer negra le hace a este hombre, son preguntas muy interesantes y realmente las preguntas van con una intención de hacernos pensar y ser críticos en algunos aspectos de la vida, pero como les digo, la narración, la ficción del libro es interesante de esa cercanía y qué descanso es entender que podemos sentarnos a conversar con Dios, que podemos tomar un tiempo, sentarnos en un sillón, en una mesa y meditar en las Escrituras y hablar con el Señor y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. A veces nuestra oración es tan falsa porque venimos con palabras prefabricadas y conceptos predefinidos en vez de decirle, Señor, me siento mal, me siento frustrado. No sé cuántos de nosotros lo habremos hecho, el llegar al trono del Señor y decir, Señor, estoy frustrado. Mi trabajo me va mal, mi matrimonio está cada vez peor, mi familia se desintegra, mis finanzas están arruinadas, mi salud está quebrantada. Señor, no me gusta, me siento mal. Ayúdame a entender los propósitos que tienes definidos y saber por dónde caminar. Porque creo que es la oración íntima, privada. La conversación que en confianza hacemos con nuestro Padre. Que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y Él va a responder por su palabra. Y esa intimidad no se consigue simplemente yendo a la iglesia y rellenando algún libro. Esa intimidad es un hábito, es una constancia, es una relación. Y esta relación necesitamos como esencial de la fe que desarrollarla. En sentarnos con el Señor a conversar de manera privada. Entendiendo que Él me escucha y que Él va a actuar en mi vida. Es parte de lo que Mateo y esta contracultura cristiana nos quieren enseñar. Entonces, el discípulo ora en forma privada, el discípulo ora en forma íntima, pero también la oración del discípulo es valiosa. La oración del fariseo es barata porque la recompensa es la admiración de los hombres. Pero la oración del discípulo es valiosa porque es la respuesta de Dios, es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Esa respuesta que nos conforta, ese abrazo que sentimos de Dios y nos sostiene, esa contención que el Espíritu Santo trae cuando parece que ya no podemos más, esa gracia misericordiosa y profunda de Dios, es valiosísima, es algo que no podríamos tener por nuestra propia cuenta. ¿Cómo actuar? Podemos actuar como el hipócrita, como el actor, como el simulador, como el falso, orando frente a multitudes, cambiando el tono de voz y palabras profundas para llamar la atención, parloteando extensamente durante horas. El fariseo, la oración barata, hipócrita, idolátrica, egocéntrica. O como el discípulo que se sienta con el Señor a conversar, en lo privado, donde nadie lo ve, donde en comunión e intimidad y privacidad conversamos con nuestro Padre sabiendo que su recompensa eterna se hará presente. ¿Cómo vamos a orar nosotros a partir de hoy? Que estamos intentando entender Mateo capítulo 6 y entender esta esencial de la fe. Así como damos limosna movido por el Espíritu Santo donde Él nos mueve y tenemos esos pensamientos, ayuda a esta persona, dale dinero a esta persona, dale ayuda a esta viejita a cruzar la calle, para poner un ejemplo muy, muy trillado. Igualmente esa constancia en la oración nos va a llevar a esta privacidad. Qué gran problema es quedarnos atrapados en medio sin tratar las circunstancias, pero tampoco madurando en la fe. ¿Cómo necesitamos dar pasos de madurez en la fe? Algunas conclusiones para ir cerrando en esos pocos minutos que nos quedan. La oración es esencial. Y como dije al principio, si no se va a acordar de nada más, acuérdese de esto. El Señor nos llama a orar constantemente en la privacidad. Eso es todo. Memorice esa pequeña oración, ténganla en su mente, escríbala. El Señor nos llama a orar constantemente en privado. Eso es todo. Bien, es lo que Mateo capítulo 6 nos enseña. Esta oración es constante, es privada y es intencional. Es intencional en el hecho de conversar con el Señor, de hablar con Él. La recompensa, evidentemente, es su respuesta. Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no puede servir a Dios y a las riquezas. Y aunque el contexto que estamos hablando tiene que ver con las riquezas, quiero extraer un principio. La oración nos encamina a descansar en Dios. La oración nos encamina a descansar en Dios. Y vamos a decir a quién servimos. Si servimos al Señor y le conocemos más a través de la oración íntima con Él, o si nos servimos a nosotros mismos y simplemente hacemos nuestra voluntad en este proceso de buscar las esenciales de la fe. Así que quiero compartir rápidamente algunos principios muy prácticos en cuanto a la oración. Hay algunas técnicas que nos van a ayudar a poder orar de una manera más práctica. Podemos pensar en la oración en círculos concéntricos, que es un sistema donde comienza a orar desde lo más puntual, lo más céntrico, hasta expandirse a todas las demás cosas. Para mí, particularmente, la persona más importante por la cual debo orar soy yo mismo. Para usted, la persona más importante por la cual debe orar es usted mismo. Por tanto, necesitamos comenzar a orar a partir de nosotros mismos, por nuestra vida, por nuestro crecimiento. Lo expando a mi esposa, a mis hijas, a mi iglesia, a mi comunidad, a mi país. Y podemos ir trazando por días algunos tiempos de oración. Podemos tener listas de oración. Cómo orar, por qué voy a orar el lunes, por qué voy a orar el martes, por qué el miércoles. Y durante el día ir orando constantemente estos motivos de oración. Podemos orar la palabra. Y le recuerdo nada más, nuestro hermano Ervin nos dio un maravilloso estudio en cuanto a orar la palabra, que si no se acuerda, pídale a él información, él se la va a dar. Pero podemos orar la palabra. Bien. Y no descartemos también la oración corta. Cuando estamos viajando, cuando estamos en la casa, cuando estamos yendo de un lugar a otro, cuando estamos inclusive bañándonos, esa oración constante con el Señor. Termino con una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo invierte usted en oración? No sé y no creo que debería ser medible, pero si tuviéramos que medir, ¿cuánto tiempo invertimos en oración? O mejor le cambio la pregunta. ¿Cuál es la actitud que usted tiene en oración durante el día? ¿Hay una actitud de oración constantemente durante el día? Y si la hay, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo crezco en esta oración? ¿Cómo, cuándo y dónde tenemos que orar? Es un llamado íntimo, es un llamado importante, es un llamado necesario para establecer firmemente una esencial. El Señor nos llama a orar constantemente en lo privado. Padre, gracias porque eres un Dios que estableció una conexión divina para que pudiéramos nosotros llegar a ti. Señor, que nuestra oración sea diaria, sea constante y sea privada, para que nuestro galardón sea tu respuesta, Señor. Padre, gracias por la oración, por Mateo capítulo 6 y por las verdades que nos enseñas como a hijos que amas con todo tu corazón. Señor, te damos gracias y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, muchas gracias. Que Dios los bendiga.